Del Centro Tecnológico Forestal y de un grupo que tiene el SERIDA, que trabaja conjuntamente en un mismo programa de investigación forestal que se dedica a estos menesteres. La presentación está estructurada en nuestras capacidades de acuerdo a elegido la estrategia de competitividad presentada recientemente, como me ha parecido bastante apropiado, y tiene 4 partes. En la primera parte, dimensión territorial, hay una serie de líneas, acciones y medidas. Una de ellas es la implantación de sistemas multifuncionales. La Administración está desarrollando proyectos pilotos con nuestra participación para establecer conversiones de montes, de pinos, tradicionales, plantaciones forestales, a sistemas multifuncionales. En este caso es un proyecto que ha acabado este año y que convierte un sistema monoespecífico en un sistema pastoral con muy poquitos árboles, madera de calidad y pastoreo. La siguiente medida sería desarrollo de herramientas de planificación, tanto territorial como desde el punto de vista de planificación estratégica. En este caso se están desarrollando tecnologías, nuevas tecnologías, como pueden ser el desarrollo de tecnologías satelitales, drones, aviones, helicópteros, para poder realizar planificación del territorio con el uso de estas nuevas tecnologías. Aquí tenéis un caso de digitalización de pistas de un monte desarrollada con drones que permitirá en el futuro realizar una adecuada planificación del territorio. Dale, más. En la siguiente línea, también en la mejora de aprovechamientos, tenemos especiales propuestas para aprovechar nuestros recursos, tanto en castaño como en diferentes frondosas. Aquí se desarrollan desde hace tiempo varios programas, en este caso desde el SERIDA, en la mejora de castaño, nogal, cerezo y pino, y esto estará a disposición en el próximo programa operativo, principalmente en el caso de castaño, para variedades de fruta, uso forestal, y también para cerezo y nogal para uso forestal. Más. Vale. En el caso de gestión y producir madera de calidad, lógicamente hay una apuesta importante para desarrollar nuevas técnicas de gestión orientados siempre a producto, y se han desarrollado cursos de extensión, y la idea es en el siguiente programa operativo continuar con esta línea de trabajo. Más. Aquí. Hay una línea específica en todas las propuestas de aumentar la productividad de nuestros cultivos intensivos. Os avanzo una primicia de un proyecto que se ha puesto en marcha recientemente con 4 grandes empresas y la Administración para aumentar la productividad de los eucaliptales que existen en este momento. Relacionado también con este tema del aprovechamiento, tenemos el tema de las energías renovables, una gran oportunidad para el medio rural. Nosotros estamos trabajando fuertemente en este tema y sobre todo con uso tanto térmico como eléctrico, pero con un mayor potencial de crecimiento en el uso térmico de la biomasa. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo o podemos hacer o es interesante que se trabaje? Pues ayudar a sistemas de condicionamiento de biomasa, ayudar a crear parques logísticos de biomasa, a crear sistemas de negocio con emprendedores del sector de la biomasa, etc. Ya para acabar con la parte de propuestas, hay un tema relacionado con el uso de subproductos. Aquí estamos trabajando tanto con lodos, con cogersa, como con cenizas, como con biochar en proyectos europeos. En el capital humano, lo más importante básicamente va a ser todo lo que es transferencia de conocimiento al sector productivo y jugar un papel activo en el desarrollo de grupos operativos. En el tercer paquete, que sería una industria de comercialización y diversificación, nosotros apostamos lógicamente por tener una flexibilidad y adaptarnos a las necesidades de la empresa. Ahí tenéis algunas de las necesidades captadas en el sector industrial, tanto forestal como de primera y de segunda transformación, y sobre estas demandas hemos realizado más de 40 proyectos en los últimos 5 años y tendremos que seguir totalmente predispuestos a seguir captando las necesidades de las empresas y adaptarnos para proponer propuestas innovadoras que permitan desarrollar productos, procesos, mejora de procesos, productos funcionales y, en definitiva, tener más cuota de mercado. No quería dejar pasar la oportunidad de decir que se abre una gran oportunidad en el mundo de la madera con la utilización de bioproductos. Ahí tenéis algunas de las líneas en las que estamos trabajando, que pensamos que pueden ser de interés para el sector agroalimentario, agrario en general, y también para la industria de la madera, sobre todo en el uso de ciertos compuestos que tiene la madera y que pueden ser valorizados convenientemente. Y ya para acabar, en el cuarto paquete de medidas, hay una medida que tiene que ver con el cambio climático, es la última. ¿Pasa? Sí.
que tiene que ver con mitigación y cambio climático. Esta medida tiene que ver con el fomento de la eficiencia energética. Nosotros aquí estamos trabajando básicamente impulsando el uso de energías renovables mediante la utilización de pellets y astillas en el ámbito térmico, que evidentemente va a tener en el próximo programa operativo un gran desarrollo. Se acabó. Juan,